Buen día, hermanos, amigos, bienvenidos a un domingo más, un servicio más de adoración a Cristo Jesús que presenta la Iglesia Evangélica Bautista de Campana. Gracias por estar ahí, gracias por permitirnos entrar a tu casa, charlar con tu familia de esta forma virtual, en este mensaje fresco que trae la palabra de Dios. Leía en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, el encuentro personal que tiene Pilato con Jesús, con el creador del cielo y de la tierra. Veía ahí que Pilato le empieza a hacer preguntas y hace declaraciones directas que Jesús es el Rey del universo, ¿sí? Y Jesús no lo contradice en ningún momento. Y cuando Él hace estas declaraciones, Jesús solamente calla y acepta lo que Pilato está declarando. A veces, si sos creyente o si no sos creyente, puede que venga algún creyente a traerte palabras frescas de parte de Dios, a decirte qué es lo que Dios tiene para tu vida, la salvación eterna de tu alma. Pero si sos creyente, a veces Dios mismo planea enviarte personas sencillas, personas comunes, para desarrollar tu celo evangelista, para que puedas desarrollar y cumplir esa gran misión que tenemos los cristianos de predicar el Evangelio a toda criatura. De una forma o de otra se genera ese encuentro de bendición, ese encuentro para que que desarrolles tu celo evangelístico de ir y predicar el Evangelio, y de la otra forma, si no sos creyente, se desarrolla esa gran oportunidad que Dios te da para que vos encuentres la salvación de tu alma. Te envía un mensajero de parte de Dios para que sea un encuentro de bendición. De una forma o de otra, Dios planea que ese encuentro sea para vida eterna. Vamos a adorar al gran Rey de la vida eterna. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. A Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven.
mañana con su amor y su alegría, su gozo. Porque somos libres en Él. Por su sangre. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, así es. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, así es. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Al lanzar la ley, hay libertad en la casa, hay libertad al lanzar, hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Libertad, hay libertad, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar, así es, y disfrutar, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar.
Buen día, hermanos. ¿Cómo les va, hermanos y amigos? Espero que muy bien. Deseo mucho que el Señor los esté bendiciendo y prosperando en todas las cosas. La lectura de hoy se encuentra en Isaías 53, del 1 al 12. Y dice así: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor bendiga su palabra, y deseo de todo corazón que el Señor los esté acompañando, los esté bendiciendo, y que esta palabra que hoy leímos pueda hallar cabida en nuestros corazones. El Señor los super bendiga. Les mando un abrazo grande. Muy buenos días. Es un gozo, una alegría nuevamente poder estar con ustedes esta mañana, tanto los hermanos de nuestra congregación como ese grupo tan hermoso de amigos que en este tiempo de la pandemia, bueno, escuchamos que se han agregado y son fieles seguidores de nuestro grupo llamado Difusión. Qué importante. Y ya vendrá la oportunidad cuando podamos escucharles también la gran ayuda que creo yo ha sido todo esto que han visto. Bueno, decía, en este tiempo todavía que estamos de pandemia, en cuarentena, aunque ya muchos han sido liberados, en mi caso, como yo, los más viejitos, todavía estamos limitados a nuestros movimientos. Y todos queremos tener en algún momento y anhelamos un encuentro en primer lugar con los familiares. Imagínense ustedes, nosotros, mi señora y yo, con nuestros 3 hijos que están en otras ciudades, no tan lejos, pero todavía no hemos podido ver a nuestros nietos y ya van unos cuantos meses. Y cuánto quisiéramos también, pensando a nivel local, de poder ver cara a cara
a los hermanos de la iglesia, como antes, abrazarnos, conversar. Gracias a Dios por estos medios. Las redes sociales han sido de tremenda bendición. Dios la ha usado, que nos ha sorprendido a todos, tanto aquellos que lo empleamos, yo muy poco, como aquellos que nos beneficiamos de ese trabajo que no es nada fácil. A veces pensamos, bueno, ese que está al frente, que estoy mirando, no. Hay un esfuerzo, hay una responsabilidad en todo esto. Y como decía, cuánto deseamos tener un encuentro con los seres queridos, un encuentro con los amigos. Y en esta mañana quiero compartirles acerca de un encuentro bendecido, Y este pasaje o relato está en la Biblia, por supuesto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y se trata del encuentro del evangelista Felipe con un hombre, con un viajero, con un eunuco. Este pasaje que nos presenta el escritor, el doctor Lucas, es tan importante y nos habla, decía, de un personaje que venía de un viaje muy largo y ahora regresaba a su país. Era un etíope. Él había ido a Jerusalén a adorar al Dios que tan probablemente escuchó allá muy lejos en su tierra del grupo de judíos. Decíamos que este hombre africano era un gentil, no por ser amable, se decía gentil porque al no ser, así lo llamaban los judíos, al que no era de su pueblo, le decían gentil, no por ser amable. Este hombre venía, decía, de Etiopía, que quedaba al sur de Egipto, en lo que es la actual Gaza. En la antigüedad, los hombres como él, eunucos, eran llamados a tener cargo de responsabilidad. Este hombre estaba a cargo de los tesoros de la reina de Candace. En resumen, podemos decir que este hombre era importante, tenía autoridad, era rico, respetado en su pueblo, pero era religioso. Estaba buscando a Dios. Y vamos a ver a través de lo que quiero compartirles esta mañana, cómo Dios en verdad se acerca y se le revela a este hombre. Un encuentro bendecido. Y quiero que analicemos esto a través de 3 puntos. En primer lugar, un encuentro bendecido porque es un encuentro con un plan divino. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía en su carro y leyendo al profeta Isaías. Decía que era un encuentro con un plan divino. ¿Por qué, amigo, amiga? Porque este encuentro ya estaba allá, ese Dios que está en su trono, ese Dios que nos ama, este plan, este encuentro ya estaba en su corazón, como está en el corazón de Dios cada uno de nosotros. No somos ajenos a Él, a su plan. Bien lo dijo Jesús en otra forma. Dice que todos los cabellos de nosotros, Dios lo sabe, lo tiene contado. Miren ese detalle tan minucioso. ¿Cuánto más
cuánto más todo nuestro ser y nuestra inquietud. Y Dios miraba, es la inquietud en este hombre, y preparó a un siervo suyo llamado Felipe, un diácono, un servidor en la iglesia de Jerusalén, pero que también cuando hubo la expansión de la iglesia, él se fue y estaba en Samaria. Samaria, un pueblo bastante grande, un pueblo muy interesante, donde Felipe y otros cristianos estaban teniendo un ministerio muy bendecido. Pero he aquí que en medio de ese momento de victoria, podríamos decir, escucha la voz de Dios a través del ángel, que le dice que deje esa actividad y se vaya al desierto. ¿Cómo? Yo hubiese preferido estar entre la gente para poder hablarle, para que más crean lo que estoy predicando y no ir a un lugar lejos. Y bueno, sin embargo, vemos aquí la obediencia y la sumisión de de Felipe a la voluntad de Dios. Qué importante que aprendamos también esto. Y leíamos que le dice que vaya a ese camino de Jerusalén a Gaza, porque allí venía una caravana de este hombre que ya he mencionado, el etíope, este hombre que estaba buscando al Señor. Y decíamos que este hombre era importante, volvía de su actividad religiosa, como tenía dinero, pudo comprar unos rollos. Los rollos eran para aquel entonces los libros, no cualquiera lo podía tener. Y bueno, él invirtió. Qué importante es invertir en algo que valga la pena, en algo que nos va a servir. Y la verdad que hizo un buen gasto este hombre. Compró esos rollos y aunque, como él mismo está diciendo, lo vamos a ver, está leyendo allí. La buena lectura siempre es importante. Y dice que leía en voz alta. Leía en voz alta porque era la enseñanza, el consejo que daban los rabinos, que es importante no solamente mirar el texto, sino también leer. Y más en aquel entonces, cuando no todos tenían los rollos y tenían que escuchar y prestar atención. En este tiempo también de pandemia, nuestro devocional con mi señora, todos los años, por supuesto, tenemos nuestro tiempo devocional, leemos la Biblia, pero ella, yo tengo mi Biblia, ella tiene la suya, me dice, si no te molesta, yo voy a leer en voz alta. Y bueno, yo sigo la lectura en mi Biblia, ella en la de ella en voz alta, y yo soy doblemente beneficiado, porque estoy mirando y escuchando. ¡Qué importancia! Y este hombre que tenía esa inquietud de Dios, bueno, estaba la respuesta. Decía, era un plan que Dios había preparado. Nació en el mismo cielo, nació en el mismo corazón de Dios, como tiene Dios también preparado eso que quiere darte en este momento. Dice la Biblia en Isaías 55:6, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Llámenle en tanto que Él está cercano. ¿Cuántas veces yo, vos, hemos pensado, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios que está lejos de lo que me pasa? No. Dios está cerca. Él está cercano. Él te va a demostrar que somos nosotros los que por compromiso, actitudes, por la vida que a veces sabemos que no está bien, nos alejamos de Él y vemos allá un Dios lejos, un Dios en sus asuntos personales, pero yo aquí no. Él tiene interés en cada una de sus criaturas. Y este hombre etíope
invirtió mucho dinero en hacer ese viaje, comprando ese libro. Había estado en el centro religioso más grande de aquel entonces. Pero ¿saben una cosa? Volvía vacío. Porque la religión en sí no es la solución. Eso es Dios mismo. Es Dios mismo. Y él sí tenía tal vez ese sentimiento como lo expresa el salmista en el Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo brama o clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y este hombre volvía contento tal vez de Jerusalén, de haber participado de esa fiesta, pero volvía vacío, pero Dios lo sabía. Jesús en sus tiempos también predicaba así a las multitudes. Y un día, dice también, en el último día de la fiesta, en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, dice que Jesús en el último día de la fiesta se paró y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, la invitación es general, pero es la responsabilidad mía o tuya, de cada uno, de responder a esa invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son estos? Es conocer esos ríos de la voluntad de Dios, esos ríos que traen satisfacción, esos ríos que traen paz, que traen propósito y que no lo vamos a encontrar en otra cosa, ni en nadie, ni en la religión, únicamente en ese Dios presente, omnisciente, poderoso, siempre, siempre presente y amoroso. Dice que el profeta volvía leyendo al profeta Isaías. Qué bueno es poder leer. Conocí a un gran teólogo muy ocupado. Él decía: me gusta toda la tecnología que hay ahora, pero yo no dejo mis libros. Siempre dedico horas a la lectura de libros. Y me he puesto esta meta, que por lo menos en un año debo leer 3 libros. Miren ustedes. Bueno, ¿y qué de nosotros? Tristemente podemos decir que este hábito de la lectura se ha dejado, tanto en los hogares, en los centros educativos y aún en la iglesia. Aún en la iglesia. Dice la palabra, dándole un consejo Dios a su pueblo. Le decía: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa y andando por el camino. Era importante entonces la lectura, la recomendación. El apóstol San Pablo tenía, no digo un discípulo favorito, tenía un hijo espiritual, por así decirlo, llamado Timoteo. A este joven le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Esa palabra que habitó, miren, interesante, Timoteo, 3ª generación, en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora en él. Qué hermoso. Cuánto yo anhelo como padre que mis hijos, que mis nietos vivan esta vivencia. Y doy gracias porque en realidad no un 100% con todos, pero veo esta promesa de Dios, veo que Dios me da este gozo de ver que, su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Tenemos que volver a ser hombres y mujeres, refiriéndome al pueblo cristiano, hombres de la Biblia. Quiero contarles brevemente una pequeña anécdota. Cuando estábamos de pastores en Entre Ríos, primeramente estábamos de misioneros en Nogoyá, con la iglesia bautista. La iglesia de Crespo, unos 50 kilómetros, 70
lejos de nosotros, más creo, no tenían pastor. Así que los hermanos me pidieron que fuera cada domingo a llevarles la palabra, de manera especial cuando había bautismo o la cena del Señor. Y aunque hace muchos años antes de esa ocasión había estado en Crespo, ahora al ir cada domingo pude fijarme algo, un detalle. ¿Saben cuál era? En Crespo hay mucha gente que le llaman los alemanes del Volga, ¿no? Y hay muchas iglesias de estas congregaciones. Por supuesto está la iglesia bautista y hay otros grupos más. Y me llamaba la atención esto, que cuando avanzamos ya de la ruta hacia el pueblo, veíamos a unos cuantos, y más cerca de los templos, caminar los padres, los chicos, y ¿saben qué llevaban? Bajo el brazo una Biblia. Y por eso me quedó grabado, y es verdad. Pero ahora, bueno, hay otros métodos, hay otras formas, pero no dejemos, que no justifique esto, no dejemos la palabra de Dios escrita, la bendición, por otro lado, que tenemos ahora de tener la Biblia en tantas formas y tamaños y colores, letras pequeñas, letras grandes, la Biblia, la palabra de Dios, que ha sido traducida a todos los idiomas conocidos y a un dialecto. Gracias a Dios, porque podemos tener esta posibilidad, y no solamente eso, sino que con la técnica moderna, podemos tener en nuestro celular la oportunidad de buscar las aplicaciones bíblicas y leer la Biblia en las diferentes versiones, que son formas de expresarse, pero que dicen lo mismo. ¡Qué bendición entonces! Así que no hay escapatoria, no hay escapatoria. Decíamos, un encuentro planeado por la voluntad de Dios, un encuentro divino. En segundo lugar, un encuentro bendecido, porque fue un encuentro con orientación correcta. El GPS de Dios. ¿Cómo es eso? Veamos. Capítulo 8, verso 30 al 35. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era esto: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Un encuentro con orientación correcta. Decíamos que este hombre volvía leyendo, pero no entendía, no sabía. Dios había preparado en sus propósitos a su siervo Felipe. Y digo, el GPS de Dios está compuesto por la palabra. Es la Biblia la que nos revela su voluntad. Pero hay un instrumento que Dios usa. Más que instrumento, un corazón que le ama, un siervo, un servidor. Y en este caso Felipe, que están allí preparados por Dios para orientarle, para que este hombre que tenía esa necesidad, ese vacío interior, bueno, lo solucionara. Es admirable como en este tiempo de pandemia, que no hemos podido reunirnos y vernos cara a cara, como decía antes, damos gracias a Dios por los medios, ¿no es cierto? Estos medios que tenemos y que podemos usar. Y hemos escuchado, también comentaba la otra vez, y habrán escuchado a hermanos que decían cómo Dios
está alcanzando a gente que no conocíamos, a gente que tal vez era reacia a ir a un templo. Bueno, ahora tiene esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero no solamente de escuchar, sino que sabemos de personas que han tomado una decisión muy importante. Por ejemplo, nuestra iglesia tiene varios ministerios a cargo de los diáconos. Y uno de los ministerios es el llamado de evangelismo y misiones. Y este ministerio, todos los viernes, los que son seguidores del grupo Difusión lo saben, no necesito que les explique. Bueno, cada viernes se escuchan a veces palabras de los hermanos encargados, pero en este último tiempo, en el mensajero urbano, estamos viendo con un tema que dice, ¿qué me contás? Y en ¿qué me contás? Estamos escuchando cosas tremendas, el testimonio de personas que escucharon la palabra de Dios, se entregaron a Jesús y ahora su vida es diferente. ¡Qué bendición! Están siendo, iba a decir, estos programas, estos testimonios en nuestra vida. Dios tiene su manera de actuar, de hacer. Esta pregunta que le hizo Felipe, ¿entiende lo que lees? Decía, le dio una oportunidad para que este hombre importante atendiera, por decir así, a un desconocido, como era Felipe, porque estaba dentro de los planes de Dios. Lo invitó a sentarse, dice, al lado de él. El salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Leía, pero no entendía, pero es importante. Dios tiene su forma para que, si vos estás leyendo y me digas, pero a mí también me pasa eso, pastor. Tengo la Biblia, la leo, pero no la entiendo. Piano, ya va a llegar el momento. Dios no está ajeno a ese deseo sincero que puedes tener. Jesús, a la gente que lo seguía, muchos, como dije al comienzo, judíos que eran enseñados o escuchaban la palabra desde niños, se la aprendían hasta de memoria. Sin embargo, no sabían aplicarla. Las profecías mesiánicas no la entendían. Y encima de esto, los rabinos, los maestros, que tenían que explicarle bien la palabra de Dios, habían metido tantas tradiciones, tantas interpretaciones fuera de lo que la Biblia enseñaba, de lo que Dios quiere. Y entonces, bueno, no entendían nada. Jesús les dice, escudriñen las Escrituras, estudien las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y en ellas tienen la vida eterna. Nosotros ahora, aparte de tener la Biblia, tenemos algo especial. Sí, tal vez alguien que nos pueda ayudar, un siervo, pero Dios nos promete a Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo nos revela. ¿Cuántos casos podría contarle de personas solas en el campo, con un ejemplar de la Biblia, con el deseo de conocer de Dios? Dios, a través del Espíritu, le trae claridad, porque esa fue la promesa. Jesús dijo, no les dejaré huérfanos, solo voy a enviar el Espíritu. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad. Por eso decía, un encuentro con orientación correcta. La palabra, el siervo que inspira la palabra a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo que está sellando todas estas cosas. No hay excusa entonces. No hay por qué decir, no, yo no entiendo. No es para mí. Cuando venga el Espíritu de verdad. Y el pasaje que leía, ya lo vimos, leía el profeta Isaías, y especialmente los versículos 7 y 8, que hablaban del siervo de Jehová. Para la mayoría del pueblo judío, el siervo de Jehová decían que era
ellos como pueblo, por ahí el profeta, pero nunca atribuían o veían en esas profecías las enseñanzas mesiánicas acerca de Jesús. Por eso en el tiempo de Jesús lo rechazaban, no lo entendían. Y vemos cómo Felipe, este siervo, a esa pregunta, ¿entiendo lo que leen? No, si no hay quien me lo explique. Habla del Cordero de Dios. Si uno lee la lectura que ya se hizo anteriormente de Isaías 53, si uno lo vuelve a leer detenidamente, va a decir, pero si esto está hablando de Jesús, porque es así, es evidente. Aquel, dice Isaías 53, ustedes ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él, Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo llevó en la cruz mi pecado, tu angustia, todo lo llevó en la cruz. Y dice, por su llaga somos curados. Si queremos tener verdadera sanidad interior, verdadera sanidad del alma, de cuerpo y alma y espíritu, tenemos que ir a aquel que lo provee, a Cristo Jesús. Y como les decía, no lo entendía. Y hasta ahora los judíos que rechazan a Jesús no lo entienden. ¿De quién dice esto el profeta? No sabían que ellos como siervo infiel, que no habían dado buen testimonio, ahora se había levantado el verdadero siervo, Cristo Jesús. Y Jesús también en su tiempo tuvo que vérsela con la gente que lo escuchaba y aún, yo digo tristemente, con sus discípulos. ¿Por qué digo eso? ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús? Ellos volvían tristes a su ciudad, a Emaús, como derrotados, desamorados, porque su líder, porque Jesús, que él había dicho tantas cosas, sí, había muerto, fue a la cruz, fue sepultado, pero Jesús le dijo, quédense, al tercer día voy a resucitar. Ellos se volvieron antes y se perdieron las primeras horas de la resurrección. Y Jesús, miren, también en ese encuentro de Dios planeado, ni se lo pensaba, Jesús se acercó, le dice, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Y bueno, de Jesús, etcétera, etcétera. Y Él les dice, porque a veces Dios también tiene que tirarnos las orejas, necios y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho acerca del Mesías, miles de años, cientos de años atrás. No lo habían entendido. Y entonces, ¿qué cosas? Dicen, y les explicó, comenzando esa escritura que ellos decían que, bueno, que el Cristo había ido a la cruz, les explicó todo. Y cuando, para hacerla corta, cuando ya Jesús lo dejó, ¿saben qué dicen ellos? No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Justamente confirma lo que yo decía. Las escrituras, la palabra de Dios, la palabra viva, te va a hablar. El Espíritu Santo, pedile, te va a enseñar, te va a guiar a esa verdad de la voluntad de Dios. No ardía nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere, que en cada uno de nosotros, cuando estemos frente a esta escritura, nuestro corazón arda. Y así después, ya más adelante, los discípulos entendieron. Vemos a Pedro decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O San Pablo, bueno, en muchos pasajes, pero en Filipenses capítulo 2 dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo y sufrió muerte y muerte de cruz, por amor a mí, por amor a vos. Pero Dios lo exaltó y le ha dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla. A Él tenemos que reconocer. Un encuentro bien orientado, orientado por la palabra, orientado por las indicaciones del cielo, orientado porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Y por último, en tercer lugar, un encuentro con decisiones exitosas. A veces no vale la pena encontrar algo, me encontré este celular, y lo reviso, pero no anda. Y lo llevo a la casa, no, señores, está quemado esto, el otro, no sirve. No me vale esa cosa que encontré. Y a veces también encontramos personas que, como se dice el dicho popular, más vale perderla que encontrarla, ¿no? Bueno, pero este encuentro fue diferente. Es un encuentro con decisiones exitosas, porque miren a Felipe, dejar toda una actividad populosa de gran bendición para ir a ver a un hombre que ahora le rechace. Pero gracias a Dios que no fue así, porque este hombre, vamos a leer la palabra, Hechos 8, versículos 36 hasta el final. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciando el Evangelio en toda la ciudad. Un encuentro con decisiones exitosas. Felipe fue obediente, tomó la decisión de dejar, decía, Samaria e ir a ver a este hombre. Dios le tenía preparado algo muy importante. Este eunuco, cuando escuchó la palabra, dice que comenzando de esta escritura, hablando del Cristo, del Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es el verdadero Cordero Pascual. Bueno, comenzando esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Tenía un buen tiempo para seguir hablando, así que le explicó, lo discipuló. Y otro de los ministerios que tenemos en nuestra iglesia es el ministerio de discipulado, ¿no? Tan importante, donde estamos viendo los mandatos de Jesús, ¿no? Explicado bien por el hermano Oscar, ¿no? Los mandatos de Jesús. Y qué importante que sepamos los mandatos de Jesús, porque vamos a ver qué es la voluntad de Jesús, qué es lo que tiene para nuestra vida, y bueno, y si no lo sabemos, vamos a perder muchas bendiciones, muchas enseñanzas, que más que enseñanzas son principios de vida, porque Dios no quiere que nos llenemos la cabeza de conocimiento. Él está mirando todo nuestro ser, y esto es lo importante. Así que les animo a que sigan estudiando, aprendiendo los mandatos de Jesús, que es tan importante. Y este hombre lo aprendió bien. Uno de los mandatos de Jesús era, en el caso de Felipe, que era un siervo, y de predicar el Evangelio. Pero aquel que le predica, aquel que es bautizado, dice, será salvo. Así que vemos aquí, el mandato de Jesús era así, él había escuchado. Ahora le explicaron de qué se trataba. Y es muy probable que le habló del bautismo, que era la señal gráfica, física, de identificación con la fe. Y aunque no se menciona, este hombre lo entendió, porque en ese desierto probablemente había un oasis. Miren, capaz que tenía una cantimplora, iba a decir una botella de agua, una cantimplora, y no agarró, bueno, vamos a tirar un poquito de agua. No, porque eso no iba a cumplir, no era por aspersión,
porque no iba a cumplir la enseñanza que quiere que signifique el bautismo. ¿Cómo enseñar? Sí, el bautismo representa la identificación de fe. Yo creo en Jesucristo, pero ahora lo expreso a través de ese acto que hace el judío, este eunuco. Dice: acá hay agua. ¿Qué impide? Hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Cuando Juan el Bautista, leemos de él el comienzo de su ministerio, allá en el río Jordán, Jesús se acercó a él para ser bautizado y dice: descendieron al agua. ¿Por qué? Porque el hecho de sumergirse, estar bajo el agua, estoy representando dos escenas importantes. Primero, la muerte y sepultura de Cristo. Y proclamo que Él no quedó allí en la tumba, sino que Él resucitó. Y creo en un Cristo vivo. Y por mi parte, al hacer este símbolo del agua, bajo el agua, estoy diciendo: señores, ahora entiendo lo que es la vida de Dios. La vida antigua no va conmigo, queda sepultado, queda sepultado. Y ahora voy a andar en una nueva vida, como lo dice Pablo a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Acá hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Qué decisión, Pedir el bautismo. Muchos esperan años, estudiar libros. No. Tener esa seguridad de haber creído, de haber entregado a Jesucristo. Decía que en este tiempo de pandemia, yo personalmente no los conozco, ni usted a mí personalmente, pero he escuchado y ya voy aprendiendo el nombre de algunos de ustedes que se han entregado a Jesús. Bueno, un buen paso, pero falta el otro paso de obediencia, porque el bautismo es un paso de obediencia. Y la obediencia siempre trae bendición a nuestra vida. Bien lo dijo Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Demostramos amor, confianza al Señor, obedeciendo. Así que, querido amigo, amiga, hermano, hermana, te has entregado a Cristo, te felicito. Pero no dejes pasar el tiempo. Tal vez ahora, porque no nos reunimos en un lugar físico, pero ya está preparándote. Pedirle al pastor, al hermano que te habló de la palabra, que necesitas más de esto. ¿Qué es eso del bautismo que escuché esta mañana? Bueno, te van a enseñar y el Espíritu de Dios va a estar detrás de esa enseñanza para que tengas esa seguridad y gozo que es así. Y él dice: sí, quiero ser bautizado. ¿Qué impide? ¿Por qué dijo que impide? Porque él era un gentil, o sea, no judío. Y los no judíos no tenían derecho de participar de las actividades religiosas. Además, era eunuco, con defecto físico. Así que también la ley judía prohibía, tanto a uno como a otro que tenía esta característica, no tenía esa libertad. ¿Qué impide? Y hay mucha gente, tal vez tu caso, pero yo no sé, hay tantas cosas que me impiden. Otros no vienen porque dicen: no, ¿para qué? Si la religión me pone reglas, me pone esto, me pone el otro. No, esa es la religión, pero Cristo no. Cristo dijo: yo no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Porque el sano no necesita de médico. No hay ningún impedimento de venir a Jesús. Es tu decisión, como tomó este hombre, de creer. Sí creo. Él había creído en Cristo y ahora sí podía dar este segundo paso, identificarse por medio de las aguas del bautismo. Si cree, el que creyere y fuere bautizado. Y dice la palabra que subieron del agua, como yo les dije, que nos habla de la novedad de vida que ahora
tenía. Y el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Yo decía, un encuentro, en tercer lugar, es un encuentro con resultados exitosos. Exitoso para este hombre, que volvía sin entender nada. Dios tenía su plan preparado, Dios tenía a su siervo preparado. Llegó a este momento que él escuchó y no dijo, bueno, está bien, algún día. No, él quiso tomar una decisión valiente. Ahora creyó en Jesús y se bautizó también. Dos cosas en uno. Qué interesante. Hizo. Y de Felipe, dije, también para él fue exitoso, porque vio como el poder de Dios obrando en una persona, aunque sea una sola. Pero él había sido sacado de la ciudad de Samaria, pero ahora dice que un ángel lo lleva, lo transporta a Azoto, otra ciudad, y él recorría toda esa región de Samaria predicando el Evangelio. Para él también fue un éxito, no un fracaso. Las personas que me hubieran escuchado si me quedaba todavía. No, él no tenía que lamentar nada. Él estaba gozoso de poder servir al Señor. Bueno, vayamos concluyendo. ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto? Felipe le paró el carro. Esta pandemia, decía, nos ha parado el carro a todos. Hemos tenido que cambiar nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, y para muchos ha sido una bendición, como de aquel grupo que te mencionaba anteriormente, que me contás. Pero Dios no te quiere dejar aparte. En este momento, este encuentro, aunque no lo creas, ha sido un encuentro planeado en el cielo. Estás escuchando, estás frente a mí, escuchando esta palabra, no mía, la palabra de Dios. Y estoy seguro que Dios ha tocado tu corazón, te está dando entendimiento, te está dando esa necesidad de Dios, está naciendo en ti. Y dice Jesús, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No sé cómo estás en este momento, triste, angustiado, sin trabajo, enfermo, no sé, pero Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y Él quiere solucionar, en primer lugar, un vacío interior, porque la promesa de Dios es, busquen en primer lugar a Dios y su justicia, y todo lo demás se van a dar a su debido tiempo. Comienza a buscar a aquel que está sentado en el trono, aquel que te ama, aquel que en su corazón estás y quiere bendecirte. Está en vos, en tomar esta decisión. ¿Crees en Jesús? Dios quiera que puedas decir como el eunuco, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Si es así tu deseo, te invito allí donde estás, que hagas esta oración. No son palabras mágicas, pero Dios está mirando tu corazón y lo que piensas. Decile, Padre Celestial, te doy gracias porque me has hablado esta mañana. Ahora entiendo de tu amor. Gracias por Jesús que vino y murió en la cruz para mi salvación. Gracias porque Él es el Cordero de Dios que puede darme una nueva vida. Señor, te confieso que te necesito. Perdóname mi desacierto, perdona mi pecado, perdóname
de estar viviendo lejos de ti. Pero ahora yo escucho tu voz y me entrego a ti. Gracias, Señor, porque sé que tú no mientes y has hecho que este momento también sea para mí de un encuentro victorioso, de un encuentro donde me das el valor de tomar esta decisión. Gracias, Jesús. Amén. Y dice la palabra, Jesús, estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, voy a entrar. Escuchaste la voz de Jesús, lo invitaste a tu vida. ¿Dónde está Jesús? En tu vida, porque Él no miente. Si has tomado esta decisión, Él está con vos. Y ahora es importante que sigas creciendo en este camino. Pero también para nosotros, los que ya conocemos de la palabra, Dios quiere usarlo como instrumento, como un vaso, que seamos sensibles a su voz, que seamos de corazón tierno y obediente, y no formulemos nuestros propios planes, sino dejemos también que Dios, en su sabiduría, por su Espíritu, nos guíe a aquel que está necesitando. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga y hasta una próxima. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Señor, háblame, Señor. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer.